Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos, dependiendo del horario en que nosotros veamos este video. Bueno, me presento, mi nombre es Abraham Munguía, bueno, y vamos a comenzar con nuestra materia nueva que es la estructura socioeconómica de México. Ok, la materia de la estructura socioeconómica, perdón, la materia de estructura socioeconómica de México tiene algunos temas, bueno, que, bueno, sí son un poquito, son muy relevantes para nuestro conocimiento. Sin embargo, considero que vamos a tener que trabajar comenzando precisamente por revisar algunos de los principales conceptos o palabras o términos que corresponden precisamente a la ciencia económica para que nos permita después entender precisamente ya los temas que nos sugiere nuestro programa de estudio, ¿va? Ok, vamos comenzando, muchachos, si me acompañan por favor, vamos viendo precisamente nuestro primer término. El primer término que vamos a revisar precisamente es el de economía. Recordemos que estamos hablando finalmente de la estructura socioeconómica de México. Por lo tanto, entonces vamos revisando precisamente eso. ¿Qué es economía? De hecho, vamos a revisar los dos términos, economía y estructura. ¿Va? Entonces vamos revisándolos. Dice, economía, bueno, se entiende como el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre las personas miembros de una sociedad de una manera eficiente. Es decir, básicamente, muchachos, cuando hablamos de economía, también para entender esta primera definición, tenemos que entender que la economía no es otra cosa más que todos esos recursos con los que puede contar una persona, una familia, una sociedad para poder satisfacer las necesidades que como ser humano tenemos. Pensemos en alimento, educación, ropa y demás. La economía como ciencia, esta va a ser otra pequeña diferencia, la economía como ciencia lo que va a tratar de estudiar es cómo poder lograr precisamente que todos esos recursos o el manejo de esos recursos nos permita satisfacer las necesidades de manera eficiente para todos los miembros de una sociedad. En este caso pensemos México. Mantengamos esa visión siempre, ¿va? Siempre vamos a estar trabajando sobre México. Entonces, en este caso, precisamente a eso se refiere, básicamente. Es decir, cómo es que México puede precisamente todo el país, o en este caso el Estado en última instancia, distribuir precisamente los recursos de manera equitativa. Y cómo es que puede precisamente revisar, más bien, cómo puede mmm, organizarse, vaya, para que todos podamos tener acceso a sus recursos económicos. ¿Va? Entonces ahí tenemos la primera parte. Dentro de lo que es la economía como ciencia, recordemos, mantengamos esa división. Economía como los recursos propios de un país, de una familia, de un miembro miembro de la sociedad, de cualquiera de nosotros, con los que nos vamos a satisfacer nuestras necesidades. Y el otro término que es economía como ciencia, que es la que se encarga de estudiar cómo se trabajan esos recursos. ¿Va? Mantengamos esa visión. Ahora bien, entonces, dentro de la economía como ciencia existen dos ramas distintas, es decir, dos divisiones. Una, perdón, la microeconomía y otro la macroeconomía. ¿Va? Vamos, ahorita de manera muy somera vamos a revisar precisamente qué hace una y qué hace otra. Sin embargo, más adelante vamos a estar quizá adentrándonos un poquitito más a lo que es la microeconomía y la macroeconomía. El primero, es decir, el de microeconomía, bueno, se refiere precisamente a la rama de la economía, como ya lo habíamos mencionado, que se ocupa de estudiar el comportamiento de entidades individuales como los mercados, como los individuos, las empresas y los hogares. Básicamente a la microeconomía le interesa saber cuál es el comportamiento económico de cada uno de nosotros, de nuestras familias en general, de un mercado. Más adelante vamos a ver qué es eso del concepto de mercado y lo que son las empresas, que son de alguna manera las entidades más grandes, o más bien una de las entidades más grandes dentro de lo que es la microeconomía. ¿Va? A nosotros, en un momento determinado, se nos va a conocer como consumidores y a las empresas en última instancia se les va a entender como proveedores. También ellos van a tener sus propios proveedores, pero bueno, vamos viendo esa parte, ¿va? Esta primera rama, bueno, la va a crear precisamente Adam Smith. Es decir, se considera que Adam Smith es el creador precisamente de lo que nosotros vamos a conocer como la microeconomía. ¿Por qué? Porque nos interesa precisamente entender eso del comportamiento económico. Básicamente el comportamiento económico no es otra cosa más qué tipo de necesidades el ser humano, cada uno de nosotros compra,
qué tipo a lo mejor de celulares, por ejemplo, qué tipo de productos, productos y servicios compramos todos los días, cuáles son a los que les dedicamos más, pues más recursos, qué impulsa que una persona compre determinado producto y no otro, qué es lo que impulsa, por ejemplo, a un sujeto como nosotros, como cualquiera de nosotros, a comprar, por ejemplo, una computadora en vez de comprar una estufa, o no sé, son muchísimas cosas. Básicamente el comportamiento económico es eso, es cómo utilizas tu dinero, cómo lo ganas y cómo al final de cuentas lo repartes entre las distintas necesidades. ¿Va? Ok, vamos hasta ahí. La macroeconomía, por su lado, nace en 1936 y bueno, nace de las manos de John Keynes, quien a final de cuentas pues publica su obra Teoría General del Empleo. La macroeconomía, entre otras tantas cosas, analiza las formas en que se desarrollan las inversiones. Una inversión no es otra cosa más que tomar una cantidad de dinero e introducirla o dedicarla a algo en específico. ¿Un sujeto común y corriente puede invertir también? Sí. Una inversión se puede entender, por ejemplo, como en el momento en el que ustedes deciden estudiar. Tú decides invertir tiempo e invertir dinero en un servicio como la educación, básicamente. Pero también la inversión se puede entender ya a gran escala, por ejemplo, como cuando un país o una empresa de otro país decide invertir en un producto en México o en un mercado como México. Entonces, la inversión se puede entender de todas esas maneras. Básicamente como el momento en el que tú ingresas económico, dedicas tiempo a una actividad, a un servicio, a un producto, algo específico. Y puede ir desde el sujeto individual hasta el sujeto colectivo, como una empresa de otro país a nuestro país en este caso. ¿Va? Pero en este caso, bueno, la macroeconomía le va a importar precisamente eso, las inversiones principalmente extranjeras, las inversiones de otras naciones, de otros países, las relaciones económicas que mantiene, por ejemplo, México con otros distintos países, por ejemplo, como con Estados Unidos. El consumo también va a ser otro elemento importante, es decir, cómo se lleva a cabo el consumo, qué promueve que una sociedad determinada, es decir, un mercado, un conjunto de personas, decidan comprar determinado producto, pero en última, o decidan cancelar su compra de ese producto. Es decir, cuando alguien decide cancelar su compra de un producto, no es otra cosa más que ustedes digan, pues ¿sabes qué? El iPhone ya no es como tan importante y entonces ahora resulta que ahora me interesa un Huawei. Entonces decides como ir dejando de comprar cierta marca, pero decides comenzar a comprar otra. Entonces eso ya de alguna manera, esos comportamientos en el área del consumo también le van a importar precisamente al área de la economía. Y también van a influir precisamente en el mercado, en la economía propia de un país. Seguimos. Las formas en que los bancos centrales manejan el dinero, es decir, recordemos que finalmente las instituciones principales que se encargan de controlar todo lo que es el dinero, pues básicamente son los bancos, y en este caso los bancos centrales. Entonces, también va a ser otra cosa importante para la macroeconomía. Las tasas de intereses, por ejemplo, es decir, recordemos que, por ejemplo, el Banco Nacional de México controla precisamente, o el Banco Central controla precisamente lo que es el interés, es decir, qué tipo de interés se va a estar manejando, por ejemplo, para los préstamos, por ejemplo, para las tarjetas de crédito, por ejemplo, para cualquier tipo de crédito que se maneje, ¿va? También, de igual manera, va a trabajar lo que es el crecimiento económico. El crecimiento económico lo vamos a entender lo vamos a revisar más adelante, pero de manera muy simple, es básicamente ¿cuál es el grado de riqueza de un país? Es como, por ejemplo, imagínense, lo voy a poner en términos básicamente nuevamente de nosotros, va. Ustedes trabajan para una empresa en donde ustedes les pagan 1,500 pesos, es decir, reciben un ingreso de 1,500 pesos semanales, por ejemplo. Resulta que el día de hoy hubo una mayor venta dentro de los productos de su trabajo. Es decir, supongamos que ustedes trabajan para una empresa que vende algún producto. Y entonces resulta que decide aumentarles el sueldo a 1,650. En ese momento hay un ligero crecimiento en la riqueza de la persona. El país más o menos sería más o menos así.
solo que en este caso se le va a entender como Producto Interno Bruto, que al término a lo que es toda la riqueza del país, y el crecimiento pues va a ser precisamente por porcentajes. Por ejemplo, que hoy aumentó un 6% del Producto Interno Bruto y cosas por el estilo. Más adelante lo vamos a ver también, este término, este concepto, más en específico el Producto Interno Bruto, e intentaremos especificar cómo precisamente cómo se va manejando, ¿va? Ok. Hasta ahorita vamos solamente a entender que a la macroeconomía le interesa esa parte. También se va a entender como la disciplina precisamente que aborda lo que es las relaciones sociales desde 4 procesos fundamentales, lo que es la producción, el intercambio, la distribución, consumo de bienes y servicios. Más adelante vamos a también a trabajar esa parte. En ese sentido, bueno, los economistas utilizan precisamente una persona que se define como economista es una persona que utiliza el método científico para entender la vida económica, es decir, para entender todo lo que acabamos de mencionar. Se implica observar las cuestiones económicas tales como la producción, el Producto Interno Bruto, entre otras tantas cosas más que intervienen en el crecimiento de la riqueza de un país. Las teorías de estos, es decir, de los economistas, pues nos permiten entender cuestiones como las ventajas del comercio internacional, la especialización de un país en la producción de un producto determinado, los aranceles, que son los intereses, más adelante veremos algo de ellos, las cuotas y demás. Por lo tanto, el economista le concede gran importancia a la comprensión de las razones que motivan, por ejemplo, a un individuo a invertir en un país, en un estado, etcétera, en su educación. Por ejemplo, pensemos en los sujetos individuales. Y de cómo estas inversiones producirán un crecimiento o pérdidas en la riqueza de un país también. En este sentido podemos conocer términos como política económica. Este va a ser un concepto muy importante en muchas ocasiones pronunciado por ahí por los informes del gobierno y demás, donde se habla de una política económica. Vamos a tratar de entender más adelante qué significa eso. Vámonos con el segundo concepto. La estructura, cuando hablamos de estructura, se entiende como el conjunto de elementos que componen a un grupo o sociedad. Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las distintas piezas de un todo, por ejemplo, una sociedad. Por ejemplo, la estructura familiar. Tenemos elementos como padre, madre, hijos, hijas, hermanos, es decir, se empieza a hablar de relaciones, de piezas que componen a una estructura, pero también de relaciones que se mantienen entre ellos. Una sociedad va a ser obviamente una estructura mucho más amplia. La forma en que están organizadas las piezas del todo, es decir, la jerarquía, por ejemplo, que mantiene, por ejemplo, una estructura familiar. La disposición en la que están ordenadas todas las piezas de una sociedad. En este sentido, muchachos, y entendiendo precisamente ya lo que es economía y lo que es estructura, ahora entendemos precisamente que entonces cuando hablamos de estructura socioeconómica no es otra cosa más que entender cuáles son las partes que conforman a la sociedad en el ámbito económico y que permiten la actividad económica. ¿Qué funciones cumplen cada uno de esos elementos? Nosotros mismos somos parte de esa estructura socioeconómica porque somos consumidores de productos, de servicios y quizá en su momento determinado, si es que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos pertenecemos a un negocio familiar, en ese momento ya somos también productores de un producto. Entonces formamos parte de la estructura socioeconómica de un país, en este caso México. Entonces por ahí va a ir precisamente nuestra clase. Entonces vamos a estar revisando precisamente en lo que es nuestra primera semana algunos de los principales elementos que forman esa estructura socioeconómica para después tratar de entender lo que es un modelo económico y también tratar de entender precisamente cuáles son las variaciones que ha habido a lo largo de la historia en algunos de los principales modelos económicos aplicados a México. ¿Va? ¿Cuál es toda la finalidad de la materia? Pues no es otra cosa más que comprender precisamente cómo funciona precisamente todo el sistema como tal y cómo es que nosotros podemos inclusive mejorar nuestra economía teniendo estos conocimientos básicos. ¿Va? El día de hoy, bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a estar dejando. El día de mañana ya estaríamos trabajando con un segundo concepto, que es con un tercer concepto, que es el concepto de producción. Por ahora le dejamos hasta aquí. ¿Va? Ok.
Hasta ahora, muchachos, esperemos que no haya dudas. Recuerden anotar todo lo que viene en las diapositivas, así como partes de las explicaciones que yo voy dando a lo largo del video. ¿Por qué? Porque las explicaciones del video precisamente lo que intentan es complementar a lo mejor lo que no se va entendiendo tan solo con la diapositiva. Entonces, anotemos diapositivas y anotemos parte de las notas que ustedes vayan considerando relevantes de lo que yo voy mencionando aquí. Si no hay otra cosa pendiente, pues lo dejamos hasta aquí. Que tengan muy buen día.